Bueno, yo vivía en la capital, en Santiago, y decidí irme a vivir a Limache. Y en esa aventura de irme a vivir a Limache, decidí construirme una casa amigable con el medio ambiente. Sosterra nace en el 2019, justo cuando este proceso de traslado, y Sosterra nace de la palabra un poco SOS, tierra, es como salvemos la tierra, es como un llamado de atención a cuidar la tierra. Sosterra, SOS, tierra. Y también un poco de que ha ido evolucionando la palabra. Inicialmente como que yo visualizaba sostenible, ahora un poco más de sustentable, pero inicialmente también mezclaba sostenible, tierra, sostengamos la tierra, cuidemos la tierra. Así nació el proyecto como el nombre inventado. Luego, de a poco se van dando las cosas, uno hace su casa, uno la empieza a mostrar también, le empezó a gustar a gente, el boca en boca, alguien me contactó, hice otra casa, después comenzaron a aparecer los biofiltros, empecé a hacer varios biofiltros en diferentes lados, y así de a poco se empezó a mover la empresa, después salió otra casa más, después salió otra casa más, ya llevo 7 casas realizadas en diferentes lados, generalmente entre la séptima, cuarta y quinta región en mi movimiento, donde hemos realizado casas. Y actualmente Sosterra es asesoría, diseño y construcción de hábitat sustentable. Ese es como el concepto de Sosterra. Y eso involucra de los biofiltros, una casa, puedo realizar también un comedor, un horno de barro o utilizar pasarelas de ladrillo. En el concepto de utilizar materiales naturales. El ladrillo es un material natural, hecho de arcilla. La madera también es un material renovable. Entonces, en general, el concepto de sustentabilidad y hábitat sustentable va a utilizar materiales que sean naturales y que después se puedan absorber a la tierra y siempre que generen bajas emisiones de CO2. Ya, bueno, actualmente nos encontramos acá en Rari, en un lugar que se llama La Bella, la Ecoaldea La Bella, lugar que yo llegué el 2017 y actualmente aquí estoy ejecutando una casa compuesta de madera y barro, al igual que mi casa y en general todas las casas que hago mezclo la madera con el barro porque son materiales que me gusta compartir esas dos fusiones. Es una casa de 90 metros cuadrados que consiste en un piso en altura, está con segundo piso y abajo tiene para estacionar los vehículos. Esta construcción partió desde el diseño con el cliente, diseño de arquitectura, diseño de cálculo, diseño de especialidades que incluye electricidad y las partes sanitarias. Y bueno, después de la parte de diseño comenzamos con el proceso de construcción, que esto partió el 30 de junio del año 2025, que es el año actual. Cuando uno habla de sustentabilidad, tiene que hablar un poquito de qué es lo que es la sustentabilidad. Pues entonces ahí involucramos un poco los residuos, la energía, el agua, el bienestar. Entonces es sustentable, primero que nada, con respecto a la energía, la casa tiene una eficiencia energética. Quiere decir que está pensada con una buena aislación, con energías pasivas, quiere decir que utiliza la energía del sol, la parte en invierno, los vientos cruzados para renovarse en verano, también baja emisión de residuos, porque toda la casa está ocupando materiales naturales, lana de oveja, paja, madera, barro, algunos metales, y también recuperamos la agua para utilizarla en riego. Bueno, y dentro de este espacio aparece el bienestar también, entonces cumpliendo con la envolvente térmica, un buen confort, la persona que vive adentro también tiene una buena salud, no hay elementos tóxicos al interior de la casa, son todos materiales naturales, por lo tanto no hay elementos nocivos para la salud al interior. Entonces podríamos hablar un poco que es sustentable. Yo creo que el primer lugar es el ahorro de energía. Ahí se mezclan varias cosas, entre el bienestar personal, porque está en un lugar que es bien para la salud, por lo tanto hay enfermedades que no se producen con respecto a las construcciones tradicionales, que son principalmente pulmonares y crónicas. Y el otro es que el ahorro de energía, al estar bien diseñada la casa, ya no tiene que generar calefacción, lo justo y necesario, también las casas retienen la energía al tener barro. Entonces hay un bienestar de la salud y también un ahorro de energía como pilares principales.
También hablo del agua también, que el agua se recupera. Entonces también hay un tema circular, que tú el agua que normalmente se desecha, esta agua se reutiliza en riego, en este caso de árboles y frutales que se van a instalar en un futuro. Yo creo que la sustentabilidad involucra a la bioconstrucción. Es una parte. La bioconstrucción involucra utilizar materiales naturales para construir elementos que también se van a degradar con la naturaleza en un futuro. O sea, el residuo que se produce nos genera una contaminación al medio ambiente y un problema de qué hacemos con él. Entonces, la bioconstrucción es como parte de los elementos de la energía. La sustentabilidad, yo creo que involucra más como un diseño, es como una ciencia, donde ocupa más parámetros técnicos para poder ejecutar el trabajo. Bueno, y como dije, estaban los pilares de la sustentabilidad: cuidar la energía, cuidar el agua, el bienestar personal, el medio ambiente, los residuos. En general, eso es la sustentabilidad. En general, las casas están diseñadas por un calculista, donde la madera tiene su resistencia. Entonces, el ingeniero calculista hace un plano de cálculo, el cual evalúa la resistencia, las uniones entre madera, y también hay normas que uno tiene que ir cumpliendo para la construcción en caso con madera. Hay una norma chilena que establece los criterios de construcción de los tabiques, los pies derechos, de armar una estructura resistente. Y en casos particulares, por ejemplo, casas que estén en segundo piso o también en función del suelo, aparece el calculista que da su profesión es diseñar casas, pues, o cualquier elemento que quieras construir. Entonces, con respecto a los sismos, estamos cumpliendo una norma y son seguras al igual que cualquier construcción tradicional, incluso más, te puedo decir. Los pueblos originarios de Chile utilizaban la bioconstrucción, pues es una construcción que está establecida desde antes. O sea, uno ve el presente y dice, oh, no hay bioconstrucción, pero hace 200 o mucho más tiempo atrás existía. Pero también Chile es particular, pues Chile tiene una geografía de norte a sur que varía mucho, tanto en sus tierras, en sus suelos, como en sus materiales. O sea, más al sur tenemos más madera por los bosques, y más al norte tenemos más arcilla, más mineral. Entonces, uno tiene que ir mezclando. Generalmente más al norte se utiliza más la arcilla. Hay varias técnicas de arcilla, pero sobre todo en el norte, que hace mucho calor, por ejemplo, hace mucho calor, entonces la arcilla que hace mantiene las temperaturas, tiene una inercia, retiene temperatura. Entonces, durante el día hace mucho calor, empieza a absorber esa energía y la libera de noche, que hace mucho frío. Entonces tú de noche tienes un confort, una temperatura adecuada en tu casa, y después de día, como absorbió la temperatura, liberó la temperatura de la noche, que es de frío, durante el día tú tienes un hábitat fresquito. Tú te vas para el sur, o en la zona central, por ejemplo, en el Maule, ahí tú tienes más arcilla, pero tienes madera, ahí tú puedes ir mezclando los materiales. Yo normalmente trabajo desde la cuarta hasta la séptima región, por eso mezclo la madera y la arcilla, porque es la zona adecuada. Pero ya creo que ya de la séptima región hacia abajo, ya no va el barro, va más la madera, pero se puede hacer de la misma forma, sustentable, con eficiencia energética, cumpliendo la normativa térmica, con los espesores de los muros, la aislación, aprovechando el sol. También ocurre que más hacia el sur empieza a desaparecer la arcilla y empieza a aparecer más la arena, porque hay más lluvia, hay más río, entonces hay más zonas, hay más volcanes hay en todos lados, pero en general pasa eso, al haber más agua, se lava y hay más arena. Esa es la geografía un poco de Chile. Más al norte más mineral, más arcilla, y más hacia el sur hay más arena. Más al norte hay más arcilla, más al sur hay más madera. Vamos en pañales, yo creo que vamos muy bien. O sea, el MIMBU tiene unos manuales de sustentabilidad que son bastante buenos. Bueno, yo me certifiqué por el mismo para vivienda sustentable. Entonces, hay manuales de los pilares de la sustentabilidad, cada uno de energía, que son como de 600 hojas, que fueron realizados por gente que ya, como te explicaba, ya comenzó esta carrera, uno va siguiendo la posta de esta carrera. Entonces, están los manuales. Sí creo que falta más acción, así como que yo me doy cuenta un poco que hay harta gestión, harto bla bla, pero a la hora de ejecutar cuesta mucho, porque eso significa normativas, empiezan también a afectar. A mí me gusta un poco hablar de política, pero hay un tema político empresa también, porque los materiales tradicionales van asociados a ciertas economías. Entonces, la bioconstrucción es construcción que tú puedes hacer con los mismos materiales que están en el lugar. Entonces hay un tema también político-económico que está afectando a esta entrada de los proyectos sustentables, pero va en proceso.
También pasa, como te explicaba, que es un poco más caro. Hay veces que a la hora de ver los números en una hoja, en el momento adecuado, en el momento presente, tú dices, no, oye, este es muy caro, entonces lo hago por este, porque por algo tenemos un problema medioambiental. Pues. Nadie está pensando en el futuro. Normalmente lo que pasa ahora, uno piensa en el inmediato, piensa ahora. Y cuando uno piensa en sustentabilidad o en el medio ambiente o en el planeta, uno tiene que proyectarse a largo plazo. Nosotros estamos viviendo ahora los efectos de estas economías brutales que han generado emisiones de CO2 a la atmósfera con países que tienen mucho dinero, mucha economía, pero el daño está en el planeta, con este calentamiento global que se está produciendo, que ya todos sabemos. Uno tiene que construir junto con la naturaleza y el medio ambiente. Esa es como la clave. Y también cuidar tu salud. Pasa que mucha gente en general no cuidamos nuestra salud. Entonces va de la mano de cuidar el medio ambiente y cuidar nuestra salud. Ese es como el concepto principal de lo que es la sustentabilidad y bioconstrucción. Sosterra busca un poco acercarse a la naturaleza, habitar en la sustentabilidad, que es lo que hacen todos los animales. Por los animales, no sé, los pajaritos hacen un nido en un lado con pajitas que encuentran en el lugar y tienen sus casitas, están cómodos, perfectos. Los otros animales hacen hoyos en la tierra. Entonces, entender un poco que la naturaleza nos puede dar el cobijo y el habitar cómodo para la salud y para el bienestar de las personas.